Hace casi 1000 años, en una Castilla dividida, feroz y aún en construcción, nació un hombre cuya espada escribiría su propio capítulo en la historia. No era un rey, no era un santo, era algo más temido, más respetado, más humano. Su nombre, Rodrigo Díaz de Vivar. Pero el mundo lo conocería por otro nombre, el Cid Campeador. ¿Quién fue en realidad ese hombre que luchó tanto por los cristianos como por los musulmanes? ¿Cómo logró que incluso sus enemigos lo respetaran? Y más aún, ¿cómo es posible que ganara una batalla después de muerto? Esta es la historia de un guerrero que vivió entre el filo de la traición y el peso del honor. Un hombre que fue exiliado por su propio rey, que tuvo que labrarse su destino con la punta de su lanza y que acabó gobernando Valencia con mano firme y justicia. Pero no vamos a contarte esta historia como lo haría un libro de texto. Aquí no hay fechas frías ni batallitas aburridas. Aquí vas a oler el sudor del campo de batalla, vas a sentir el peso de la armadura y el rugido de los caballos. Porque la historia del Cid no se lee, se vive. Rodrigo no fue un héroe de mármol, fue un hombre de carne y hueso. Cometió errores, tuvo que decidir entre la obediencia y el deber. Y esas decisiones lo convirtieron en leyenda. En esta serie vamos a seguir sus pasos desde los campos de Vivar hasta los muros de Valencia. Te contaremos cómo fue traicionado, desterrado y aún así volvió más fuerte que nunca. Cómo luchó tanto contra cristianos como contra musulmanes, ganándose el respeto de ambos bandos. Y cómo, incluso después de morir, logró aterrorizar al enemigo con una última carga, desde el más allá. Así que si pensabas que ya sabías quién era el Cid, prepárate para descubrir la verdad tras el mito. Porque lo que viene ahora no es solo historia. Es una epopeya medieval, cargada de sangre, honor y leyenda. Y todo empezó en un pequeño pueblo castellano, en el corazón de una tierra que aún no era España. Allí, entre campos de trigo y colinas secas, nacía el hombre que cambiaría el curso de la historia. El hombre que, con su espada, escribiría su propio destino. Rodrigo Díaz nació en Vivar, un pequeño pueblo castellano al norte de Burgos. Nada hacía pensar que aquel niño, de familia noble pero sin fortuna deslumbrante, acabaría marcando la historia de toda una nación. Su padre, Diego Laínez, era un caballero de cierto renombre, pero fue su educación lo que puso a Rodrigo en el camino de la gloria. Desde joven fue enviado a la corte de Fernando I de León y Castilla, donde aprendió no solo el arte de la guerra, sino también las intrigas del poder. Allí conoció a Sancho, el hijo mayor del rey, dos jóvenes que, más que compañeros, se convirtieron en hermanos de armas. Rodrigo destacaba entre los demás por su fuerza, su inteligencia y, sobre todo, por su sentido del honor. No era el más noble de sangre, pero sí el más noble de espíritu. Fue con Sancho con quien forjó su lealtad más profunda, y sería por Sancho que empuñaría por primera vez su espada en nombre de la corona. Los años siguientes fueron una mezcla de aprendizaje y guerra. Castilla vivía tiempos de tensión. Entre los reinos cristianos había disputas constantes, y al sur, los reinos musulmanes ofrecían tanto amenaza como oportunidad. Rodrigo demostró pronto que no era un soldado más. En una de sus primeras campañas, venció a un campeón enemigo en combate singular. Aquel duelo no solo le dio fama, sino también el sobrenombre que lo acompañaría toda su vida: campeador, el batallador, el que combate en el campo abierto. Ya no era simplemente Rodrigo de Vivar, era el Cid Campeador, y aunque aún era joven, su nombre comenzaba a circular entre los pasillos del reino, entre la nobleza, entre los soldados y también entre los enemigos. Pero lo que lo distinguía no era solo su pericia con la espada.
Rodrigo tenía algo más, una mezcla de código personal, valentía y astucia. No mataba por matar, no saqueaba por placer. Seguía un ideal de caballería que pocos comprendían en aquella época de traiciones y ambiciones desmedidas. Sin embargo, su fidelidad a Sancho le traería enemigos. En una tierra donde cada alianza podía cambiar de un día para otro, destacar era tan peligroso como útil. Algunos lo veían como un simple militar con suerte. Otros empezaban a temer que, si seguía creciendo, podría convertirse en algo más que un vasallo. Pero Rodrigo no buscaba tronos, buscaba honor. Su lucha no era por oro, sino por un nombre limpio. Quería que el suyo perdurara más allá de su muerte. Y sin saberlo, estaba construyendo una leyenda que siglos después seguiríamos recordando. En esta etapa de su vida, Rodrigo aún creía en la lealtad absoluta. Aún no conocía la traición. Aún no había probado el exilio. Pero la guerra estaba cambiando, y con ella, su destino. Porque en Castilla, la paz nunca duraba demasiado. Y cuando el rey Fernando murió, comenzó el verdadero Juego de Tronos. Tras la muerte del rey Fernando I en el año 1065, el reino se dividió entre sus hijos, como si se tratara de una herencia familiar más que de una nación. Sancho recibió Castilla, Alfonso, León, y García, Galicia. Una decisión que parecía justa, pero que encendió una mecha. Rodrigo, fiel a Sancho desde joven, se mantuvo a su lado. Lucharon juntos por reunir los territorios bajo una sola corona. Y poco a poco, Sancho fue conquistando lo que había sido repartido. Primero Galicia, luego León. Rodrigo brillaba en cada batalla, liderando con maestría, temido por sus enemigos y admirado por sus tropas. Se decía que donde el Cid alzaba la espada, la victoria no tardaba en llegar. Pero el destino tenía otros planes. En el año 1072, cuando ya todo parecía ganado, Sancho fue asesinado mientras sitiaba Zamora, ciudad defendida por su propia hermana, Urraca. Una lanza cobarde lo atravesó por la espalda. El golpe fue más que político, fue personal. Rodrigo perdió a su amigo, su señor, su hermano de armas, y entonces llegó Alfonso VI, el rey que nunca había sido aliado del Cid, pero que ahora se coronaba señor de todos los reinos. Alfonso sabía que Rodrigo era peligroso, era carismático, respetado, y tenía un ejército fiel incluso sin llevar corona. No lo podía eliminar directamente, pero sí lo mantuvo cerca, vigilado. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más célebres y polémicos de esta historia. Rodrigo obligó al nuevo rey a jurar públicamente en la iglesia de Santa Gadea que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho. Una humillación para Alfonso, que nunca la olvidaría. A partir de ese momento, la relación entre ambos quedó marcada. Rodrigo seguía al servicio del reino, pero cada paso suyo era vigilado, cada victoria era mirada con sospecha. A pesar de sus éxitos militares, el rey comenzó a verlo como una amenaza más que como un aliado. Y al menor pretexto, cayó la sentencia. Rodrigo fue acusado, injustamente, de actuar por su cuenta, de haber atacado sin permiso tierras protegidas por los musulmanes aliados del rey. Alfonso no dudó. Ordenó su destierro, desterrado, expulsado, arrancado de su tierra, de su esposa, de sus hijos y del nombre que había defendido. Así fue como el Cid se vio obligado a abandonar Castilla con apenas un puñado de fieles, con el rostro firme, pero el corazón ardiendo. Cualquier otro se habría rendido, habría desaparecido en la historia como uno más. Pero Rodrigo era distinto. Si Castilla no lo quería, él se haría valer en otro sitio. Y aquí es donde comienza la transformación. De caballero real pasó a ser mercenario, pero no un mercenario sin principios,
Era un líder respetado, incluso por los reyes musulmanes del sur. Con su pequeña mesnada, sus hombres de confianza, ofreció su espada a quien lo contratara, sin perder jamás su sentido del honor. Peleó por reinos que hablaban otro idioma, que rezaban a otro dios, pero que admiraban su valentía, su lealtad y su capacidad estratégica. Rodrigo no luchaba por religión, luchaba por justicia, por respeto y, sobre todo, por recuperar su nombre. Así, en medio del exilio, el Cid se convirtió en leyenda. Ganó batallas imposibles, tomó fortalezas con tácticas que aún hoy se estudian. Y mientras tanto, la gente hablaba de él como si fuera invencible. En cada ciudad por la que pasaba dejaba huella. En cada enemigo que vencía se grababa su leyenda. Y mientras en Castilla intentaban olvidarlo, el mundo lo empezaba a recordar, porque el Cid ya no pertenecía a un rey. El Cid se había convertido en algo mucho más grande, en el símbolo del guerrero que no se rinde, del hombre que lucha cuando todo lo ha perdido, en el espejo de la dignidad, y aún quedaba lo mejor por venir, porque su destino lo llevaría hasta una ciudad clave, una joya codiciada por cristianos y musulmanes, Valencia, y allí haría historia. Valencia, la joya del Levante, rica, poderosa, codiciada por todos, un enclave estratégico, un premio tan valioso como peligroso, y en pleno corazón del siglo XI estaba en manos musulmanas, gobernada por reyes de taifas divididos entre alianzas frágiles y traiciones constantes. Y allí puso la mirada Rodrigo Díaz de Vivar. No por ambición, sino por necesidad. El exilio no le había quebrado. Al contrario, lo había templado como el acero. Ya no era un caballero al servicio de un rey. Era un comandante libre. Y sus ojos apuntaban a un nuevo hogar. A un bastión desde donde demostrar al mundo que ni la traición ni el olvido podían acabar con su leyenda. Pero conquistar Valencia no era cosa de un solo golpe. Era una campaña larga, astuta y brutal. El Cid no llegó lanzando ataques a ciegas. Rodeó, esperó, cortó suministros, negoció con traidores, envió mensajes, rompió alianzas. Uno por uno, fue dejando aislados a los gobernantes de la ciudad, jugando al ajedrez mientras los demás pensaban en espadas. Y entonces, cuando la ciudad ya apenas respiraba, lanzó el golpe. El asedio comenzó con fuego. Tormentas de flechas llovían desde las murallas. El Cid, con su yelmo brillante al sol y su lanza alzada, no se escondía entre sus hombres. Caminaba por entre las líneas, infundiendo valor, gritando órdenes claras, como un general romano. Pero no era solo valentía lo que lo hacía imbatible. Era cálculo, era paciencia. Durante meses mantuvo el cerco. Día tras día, los muros de Valencia resistían. Pero dentro, el hambre empezaba a hacer lo suyo. Las familias se desesperaban. Los soldados perdían la fe. Algunos intentaron huir, otros rendirse. Y entonces, una noche cerrada, sin luna, llegó el momento. El Cid ordenó el ataque. En completo silencio, las tropas se acercaron a los muros. Treparon, rompieron, empujaron. Los gritos de los vigías se alzaron de pronto en la oscuridad, seguidos por los cuernos de guerra. Valencia ardía. Era el caos. En medio de la batalla, el Cid encabezaba la carga. No mandaba desde lejos. Iba delante, espada en mano, su caballo Babieca rugiendo bajo él. Se abría paso como un rayo en la tormenta. Cada tajo que daba era una declaración. No he venido a pedir permiso. He venido a tomar lo que me negaron. El enemigo luchó con fiereza, pero estaba roto por dentro. En las calles estrechas de la ciudad se combatía cuerpo a cuerpo, sin cuartel. El Cid no daba órdenes crueles, no permitía saqueos salvajes ni ejecuciones inútiles. Era duro, pero justo.
Valencia cayó no solo por el filo, sino por la inteligencia, la estrategia y el respeto que inspiraba quien la tomaba. Y así, Rodrigo, el desterrado, el sin tierra, se convirtió en señor de una ciudad entera, no como usurpador, sino como defensor. Gobernó Valencia con equilibrio, mantuvo el orden, permitió la convivencia entre musulmanes y cristianos, impuso ley donde antes había caos. El rey Alfonso VI, desde la lejana Castilla, no podía ignorarlo ya. El hombre al que había echado gobernaba ahora uno de los centros más importantes de la península, sin permiso, sin ayuda, solo con su espada y su leyenda. Pero Valencia no era un premio sin precio. Los reinos musulmanes del sur, y especialmente los almorávides, no iban a tolerar semejante afrenta. Sabían quién era el Cid, sabían lo que significaba, y empezaron a prepararse, a reunir ejércitos, a planear la venganza. Pero el campeador no temía, porque en lo alto de las murallas de Valencia ondeaba ahora su estandarte, y en la Plaza Mayor la gente coreaba su nombre: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el señor de Valencia, el hombre que había conquistado una ciudad y el respeto de toda una era. El Cid campeador había logrado lo impensable. Desde el destierro levantó un ejército. Desde la traición construyó una ciudad. Desde el silencio se convirtió en leyenda. Pero hasta los más grandes deben enfrentarse al final. Ya en Valencia, tras años de lucha, su cuerpo comenzaba a sentir el peso de la vida. El guerrero incansable, el comandante invicto, estaba enfermo. Algunos decían que era una fiebre, otros que su corazón ya no soportaba más guerras. Pero lo cierto es que, una noche, mientras la luna se alzaba sobre el Mediterráneo, el Cid dejó de respirar. Murió en su cama, en silencio, sin batalla, sin lanza, sin enemigos delante. Pero la guerra aún no había terminado, porque los almorávides, al saber de su muerte, vieron su oportunidad. El león había caído, y ellos al fin podían tomar Valencia. Prepararon un ataque masivo, seguros de que sin su líder la ciudad no podría resistir. Pero los que conocieron al Cid sabían una verdad distinta. Rodrigo no necesitaba estar vivo para infundir miedo. Entonces ocurrió lo imposible, lo que aún hoy resuena entre la historia y la leyenda. Su esposa, Jimena Díaz, junto a los hombres de confianza del Cid, tomó una decisión desesperada, o quizás inspirada. Prepararon el cuerpo del campeador, lo vistieron con su armadura, lo montaron en su caballo babieca y lo ataron con firmeza, como si aún cabalgara. Y al amanecer, cuando los almorávides se acercaron a las puertas de la ciudad, ocurrió lo que nadie esperaba. Desde los muros de Valencia salió una figura imponente, erguida, con la espada desenvainada y el yelmo resplandeciente. Avanzaba a paso firme, montado en su corcel blanco, al frente de la caballería cristiana. Era el Cid, o al menos lo parecía. Los almorávides, al ver aquella imagen, creyeron que la muerte había sido una farsa, que el mismísimo campeador seguía en pie. El terror se apoderó de ellos, algunos huyeron sin luchar, y en esa confusión los hombres del Cid atacaron, no con fuerza, con furia. Fue una masacre. La última batalla del Cid fue ganada sin mover una sola mano. Ganó muerto. Después de la victoria, Jimena supo que ya no podrían mantener la ciudad. Tomaron el cuerpo de Rodrigo, lo velaron, lo lloraron y lo llevaron hasta el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde sería enterrado como lo que era, un símbolo eterno de resistencia, coraje y gloria. Y así, el hombre que había vencido reinos, unido pueblos y domado ejércitos, se convirtió en algo más. Una leyenda. Rodrigo Díaz de Vivar murió hace más de 900 años, y sin embargo,
Su sombra sigue cabalgando. Fue desterrado por su propio rey. Combatió por cristianos y por musulmanes. Gobernó una ciudad sin corona. Venció batallas imposibles. Y después de muerto, aún ganó una más. El Cid no fue un santo. No fue perfecto. Pero fue fiel a algo más grande que los hombres. Fue fiel a su honor, a su palabra, a su espada. Y eso, en un mundo de traiciones, lo convirtió en eterno. Su figura ha trascendido las páginas de la historia. Está en la literatura, en las plazas, en los nombres de calles. Pero sobre todo, está en el corazón de quienes aún creen en la lealtad, en el valor y en el deber cumplido. Porque sí, incluso hoy, en pleno siglo XXI, muchos soldados españoles, muchos hombres de la Legión, llevan en su pecho o en su alma el ejemplo del Cid. No por nostalgia, sino porque su historia sigue hablando claro. Haz lo correcto, aunque el mundo entero te dé la espalda. Rodrigo luchó por su nombre, por su gente y por su tierra. Pero más allá de la espada, dejó algo que no envejece. Una lección. Que la fuerza no está solo en el brazo, sino en la convicción. Que el respeto no se impone, se gana. Y que hay hombres que, incluso cuando mueren, inspiran a seguir luchando. El Cid no fue un mito inventado. Fue un hombre real, de carne, hueso y acero. Y mientras haya quienes se enfrenten al miedo con coraje, mientras haya quienes cabalguen hacia la dificultad sin bajar la cabeza, el Cid campeador seguirá vivo. Porque las leyendas nunca mueren, solo cambian de forma. Y esta es una que cabalga por la eternidad.